Bueno, la primera práctica, la ficha tiene esa pinta que tenéis ahí. Se titula El polímetro digital, circuito con lámpara y pulsador. Vamos a hacer una serie de montajes muy sencillos, cuya finalidad es aprender a pelar el cable, aprender a disponer el cable por la canaleta, a aprender a apretar las conexiones, lo que son las habilidades básicas para luego todo lo que vamos a ir haciendo, que os vale para este módulo y os vale para el módulo que tenéis de instalaciones más de interior. Y bueno, son habilidades generales, ¿no? Muy básicas para trabajar en electricidad. Aprovecharemos también para presentar el polímetro, aprender a utilizar el polímetro, ¿vale? Tanto para medir continuidad como para medir tensión, para medir intensidad y para medir resistencia, lo que son las medidas básicas que se hacen con el polímetro. ¿Vale? Aunque en la práctica para intensidad no lo vamos a utilizar porque hay otros aparatos de medida más adecuados, como son por ejemplo las pinzas amperimétricas o las pinzas de fugas, pero bueno, para que sepáis también en un momento dado cómo se pondría para poder medir una intensidad. Vale, eso no es lo que vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver mañana, es cuando vamos a introducir el tema del polímetro. Vale, hoy vamos a comentar algo de esta parte de aquí, del relé, ¿vale? Que ya vamos a montar uno en esta práctica. Luego tenéis aquí el primer montaje que hay, cómo sería el esquema de cableado en el tablero, de manera un poco esquemática, ¿no? Dibuja los componentes de manera simplificada, dibujando o numerando todos sus bornes y mediante líneas representamos las uniones de cable. Ese esquema no se suele utilizar en la práctica, ¿vale? Es lo que se llama un esquema de cableado. Estos esquemas se utilizan solamente en cuadros muy complejos, ¿vale? Cuando se quiere ir con cierta rapidez a la hora del montaje, en vez de utilizar un esquema funcional, se le da ya al operario el esquema de cableado y es unir cada cable entre los bornes que tiene que ponerse y sin más, no tiene ninguna ciencia. Este no es el que vamos a manejar porque en este yo no tengo una idea de cómo funciona el circuito. Bueno, puedo verlo, ¿no? Si empiezo a analizar las líneas, enseguida me voy a perder si lo hago mentalmente porque las líneas empiezan a cruzar. Cuando ese esquema se hace para un cuadro grande, las líneas se agrupan formando mangueras, con lo cual incluso pierdo de vista el trazado de la línea. Simplemente se representa por un único trazo más grueso, se pone una línea y se dice 5, para indicar que hay 5 conductores. Y luego, si en los extremos van los cables numerados y demás. Quiero decir con esto que este tipo de esquema en la práctica no lo vamos a utilizar. Os lo doy aquí para que tengáis la idea, para poder recordar cómo es el cableado, cómo se hace, ¿vale? Sobre todo en este principio. No deberíais de mirarlo para cablear, ¿vale? Esto solo es una muleta que tenemos ahí de emergencia, por si me lío mucho, para ver por dónde tienen que ir los cables, ¿vale? El color azul está simplemente para distinguir el neutro, ¿eh? El neutro lo vamos a hacer en rojo, igual que la fase. En máquinas, los circuitos de corriente alterna va todo cableado en color rojo, tanto fase como neutro, ¿vale? Sea además independientemente de la tensión que sea de alterna, porque hay muchas veces que el circuito de mando es a 24 voltios en alterna, en vez de ser a 230, como aquí. ¿Vale? Bueno, eso como una ayuda. Y luego ya tengo propiamente lo que son los esquemas que hay que montar. El primero, que fue el que os monté yo el otro día ahí en un tablero, que os enseñaba cómo se ponía el cable, que es simplemente un pulsador con una lámpara y una serie de bornas. El de la derecha, que sería con 2 pulsadores en paralelo. Entre uno y otro, no sé si el otro día os lo comenté, tenemos que desarmar, ¿eh? Podemos dejar los 2 que van a la lámpara si queréis, pero lo de dentro hay que desarmarlo y volver a cablearlo. ¿Por qué? Bueno, pues por practicar, no por otra cosa. Es por soltura manual, ¿vale? Quiero que veáis en este circuito, cuando lo montéis, también un poco la diferencia, o qué aporta el hecho de poner conectado de esta manera un pulsador. ¿Cómo cambia el funcionamiento? ¿Qué aporta de nuevo el funcionamiento? ¿Vale? Fijaros en qué es lo que hace el circuito. Esa parte de experimentación la tenemos siempre que hacer con todos los montajes. Aunque yo ya vaya a prever, o debería de prever cómo va a funcionar antes de probarlo, y he analizado el circuito, luego probar diferentes opciones de funcionamiento dentro de él para poder ver diferencias entre uno y otro.
En muchas prácticas va a suceder que tengo a lo mejor dos montajes muy parecidos, os doy uno y luego os pido hacer otra modificación después de hacer ese, y entonces acostumbrarse a experimentar con el tablero y a probar cosas es bastante útil, ¿vale? Luego os pediré aquí que me contestéis un par de cuestiones, ¿vale? En la propia ficha se contestan. Lo que vamos a hacer al final, pues va a ser, cuando estemos acabando la práctica, le hacemos una foto con el teléfono, lo subimos al Classroom, a la tarea correspondiente. Foto de todas estas fichas donde he escrito algo a mano, ¿vale? Se escribe en la ficha y se escanea. Bueno, luego tengo otros dos, que serían estos dos de aquí. Nuevamente el de la izquierda vuelve a tener dos pulsadores, pero ahora están conectados de otra forma. Antes en el anterior estaba entrada con entrada, salida con salida, y ahora está la salida del primero con la entrada del segundo, ¿no? Bueno, hay que ver también qué diferencia hay de este con los anteriores, qué es lo que hace. Y luego el de la derecha, que ya incorpora un nuevo elemento, aparte de incorporar una lámpara más, que es este elemento de aquí. Esto es un relé, que es el que vamos a comentar ahora para que sepáis de qué va el relé, ¿vale? Nuevamente dos cuestiones a contestar sobre esos montajes. La primera es sobre el primero y la segunda me parece que es sobre el de la derecha. Y luego, finalmente, hay una tabla para hacer una serie de medidas. Estas medidas se pueden hacer también sobre este de aquí, ¿vale? Sobre el cuarto. O cogéis el cuarto que ya lo tengo montado y lo único que tengo que hacer es quitar el contacto cerrado, ¿no? Es igual, pero le falta la rama del medio de las tres. Bueno, la quitáis y hago las medidas. ¿Vale? Estas son las medidas que vamos a explicar mañana. Cómo se hace. Y lo mismo, aquí haría foto y lo subiría con las medidas que he tomado y la contestación a las preguntas y lo subo a la tarea. No hagáis caso a estos porcentajes de aquí que hay en la página porque esto no se va a calificar de esa manera. Tendréis en el Classroom la rúbrica con las cosas que se van a valorar. ¿Vale? Bueno, eso es lo que vamos a hacer como práctica inicial. Esta es una práctica para tomar contacto, ¿eh? Tampoco buscamos una finalidad en sí misma más que acostumbrarnos a trabajar con el material e empezar a conocerlo, sobre todo conocimiento del material y, bueno, de las técnicas de montaje. Bueno, vamos a ver entonces qué es esto del relé. Bueno, relé son estos cacharros de aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un relé. Veis que tiene unos pines en la parte de abajo, que en este caso están en forma redonda. Es como una caja. Dentro vais a ver, os paso uno por cada fila para que podáis. Bueno, os paso tres distintos, luego los vais cambiando de fila. Vale, eso que os he dejado ahí son cabezales realmente del relé, es el cabezal. Ahí lo tenéis en la pantalla, la foto por separado, ¿no? La parte de arriba es el cabezal y la parte de abajo, esta parte de aquí, esto es lo que llamamos la base, ¿no? ¿Vale? Esto de aquí abajo, la base, y lo de arriba, el cabezal. Hay varios modelos, yo os he dejado tres distintos, los tres que más usamos aquí. Los tres modelos que nosotros usamos, de esos tres hay dos que tienen 4 contactos y uno que tiene 3 contactos. Las partes principales de un relé son los contactos y la bobina, dicho así de manera muy simplificada, desde el punto de vista eléctrico, ¿eh? Luego mecánicamente vais a ver que tienen una pieza que está en la parte de arriba de la bobina, se ve porque son transparentes, que está unida con los contactos, que es lo que se llama la culata. Un relé básicamente lo que es una bobina que funciona en forma de electroimán. Cuando yo meto corriente por esa bobina se magnetiza, va a haber un efecto de atracción sobre la culata, que es esa parte metálica que está encima de la bobina, y esa parte metálica al moverse, por efecto de la atracción, va a desplazar unos contactos, ¿vale? Cambiando su posición.
Como cuando yo voy al interruptor de la luz y le doy y cambio la posición del contacto, pues aquí lo hago eléctricamente a través de una bobina y un campo magnético que produzco en la bobina. Eso es un relé de manera muy simplificada. ¿Vale? Vais a ver en sistemas que cuando por una bobina meto una corriente aparece un campo magnético. Ese campo magnético, si pongo un elemento metálico en sus proximidades, se va a canalizar a través de él y entonces va a aparecer un polo norte y un polo sur opuestos tanto en la bobina como en la parte metálica. Va a haber un efecto de atracción y un movimiento, ¿no? Si la pieza se puede mover, al ser atraída se mueve. Eso es básicamente lo que hay detrás del funcionamiento de un relé. ¿Para qué utilizamos nosotros un relé? Bueno, un relé se utiliza para muchas cosas. Se utiliza, por ejemplo, para hacer un encendido de un circuito desde otro circuito. ¿Vale? Por ejemplo, se ven muchísimo en cuadros de comunicaciones. Cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, un centro de transformación, una señal que llega a través de la red, a veces puede ser como señal portadora en el cable o con un cable de estos de red. Hay un aparato que es el receptor de la señal y lo transforma en una señal eléctrica con la que alimenta la bobina de un relé. Los contactos de ese relé son los que actúan sobre los circuitos que yo tengo en el centro de transformación, pues dando a lo mejor una señal para que la celda del centro de transformación abra o cierre o lo que sea, ¿no? Se utiliza como un elemento para desde un sitio poder activar un circuito que está en otro sitio, lo que se llama una activación a distancia. Se utilizan también, por ejemplo, con autómatas programables en las salidas para aislar el circuito eléctrico, separar, mejor dicho, el circuito eléctrico sobre el que yo quiero actuar de la parte de la electrónica que la controla. La electrónica alimenta la bobina del relé cuando a mí me interese que ese relé funcione y en los contactos del relé, separado eléctricamente, tengo el circuito que yo quiero conectar o desconectar con el autómata, por ejemplo. ¿Vale? De esa manera, si tengo cualquier defecto en el circuito que quiero controlar, lo que se va a estropear va a ser el relé. El relé saco el cabezal, meto otro y el autómata no sufrió ningún daño. Es una manera de protección también, ¿no?, de los equipos electrónicos. En vez de actuar directamente, actúan a través de un relé como elemento interpuesto. Vale, hay más dispositivos que hacen esa función, hay también autoacopladores y otro tipo de cosas, pero esto lo vais a ver mucho en los cuadros industriales por ahí. De hecho, muchas veces abrís un cuadro y lo que vais a ver va a ser filas del relé como los que tenemos, el más pequeñito que os he dejado, un montón de filas. Eso normalmente me quiere decir que hay un autómata y que esas son las salidas de un autómata que están conectadas con relés. Bueno, el esquema eléctrico de ese relé, el que tenéis aquí a la izquierda, este sería el esquema eléctrico, ¿vale? ¿Qué me están representando ahí? Me están representando 4 contactos conmutados, ¿vale? Y la bobina a la derecha del todo. Lo que tenéis a la derecha, que tiene escrito encima A1 y debajo A2, eso es la bobina. Esa es la parte que tengo que alimentar para que el relé maniobre. Se dibuja normalmente como un rectángulo. En la norma UNE me parece que es un rectángulo de 1 centímetro por 5, normalmente, ¿vale? 1 centímetro de ancho, 5 milímetros de alto en el dibujo. Y se suele denotar por A1 a A2, ¿vale? La entrada de corriente es A1 y la salida, el que va a ir al neutro, es el A2. Luego a su izquierda tengo los 4 contactos. Esos contactos son conmutados. ¿Qué es un contacto conmutado? Un contacto conmutado es un contacto que tiene 3 bornes. Uno que es el común, que son los que están abajo, vienen numerados como 1,1, 2,1, 3,1 y 4,1, ¿vale? Esos son los comunes. Es por donde voy a entrar al contacto. Y las salidas tengo 2 por cada contacto. Tengo una salida normalmente cerrada, que quiere decir que es una salida que cuando el relé está en reposo deja pasar corriente. Y luego tengo una salida normalmente abierta, que hasta que yo no alimente el relé no se va a cerrar. Es decir, en reposo no deja pasar corriente, pero si alimento la bobina, el contacto se mueve y deja pasar corriente por ese borne abierto. El cerrado veis que acaba siempre la numeración en 2, igual que vimos para los pulsadores, y la parte abierta acaba en 4, igual que vimos también para los pulsadores. El común acaba en 1, acaba como la parte de entrada del cerrado, ¿vale? Es como si cogiese un contacto abierto y un cerrado y los uniese por las entradas. Y la numeración de entrada del abierto la pierdo, me quedo con el 1 del cerrado, ¿vale?
Utilizamos este tipo de relés porque son muy útiles para los montajes, porque lo puedo utilizar cada contacto como abierto o como cerrado según me interese. Que en el esquema tengo un cerrado, bueno, pues me cojo, conecto con la parte que acaba en 2. Que en el esquema tengo un abierto, conecto con la parte que acaba en 4. ¿Vale? Puedo utilizarlo a mi conveniencia, por eso es muy útil utilizar ese tipo de relés. Una pequeña complicación que tenemos inicial, tengo 2 numeraciones para cada contacto. Y lo que es peor, algunos de los números coinciden las 2 numeraciones. Por ejemplo, el 12, el 14, los tengo abajo en el esquema, en grande en negrita, y los tengo arriba más pequeños en la izquierda, en el contacto conmutado que tengo más a la izquierda, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de las 2 numeraciones es la que tengo que tener en cuenta cuando cableo? La que tengo que tener en cuenta es la numeración que está más pequeñita, la que se corresponde con el A1 y el A2. ¿Vale? Esa numeración es la numeración normalizada, es la que me indica el tipo de contacto que tengo. Me indica además el orden que el contacto tiene en el componente. Fijaros que el de la izquierda empieza en las decenas por 1. 1, 2, 1, 4, 1, 1. Eso quiere decir que es el primer contacto. El segundo es 2, 2, 2, 4, 2, 1. Ese 2 de las decenas me indica que es el segundo contacto. El 32, 34, 31 es el tercero y el 42, 44, 41 el cuarto contacto. Están ordenados. Pero para todos ellos, fijaros, la parte cerrada acaba en 2 y la parte abierta acaba en 4. La línea discontinua que me los une todos con la bobina quiere decir que es una unión mecánica. La simbología me está indicando que cuando la bobina va a estar funcionando, los contactos se van a mover todos, solidariamente con esa bobina. ¿Vale? Eso es lo que me indica esa línea discontinua, me indica unión mecánica. ¿Qué pasa si en la base, por ejemplo, yo eso es lo que tengo en el relé, pero donde yo voy a cablear es en esta base de aquí? ¿Qué pasa si tengo solo la numeración, la otra, la que está en grande? La que está en grande no tiene ningún misterio, es una numeración ordenada de todos los pines del relé, desde el 1 hasta el 14. ¿Vale? Veis que va 1, 2, 3, 4, las partes cerradas, 5, 6, 7, 8, las partes abiertas, 9, 10, 11, 12, los comunes, y 13, 14, la bobina. Si esa numeración es la única que tengo en la base, la opción más sencilla es coger la cabeza del relé y normalmente traen un esquema con la doble numeración. Ese mismo esquema que os estoy enseñando ahí lo trae el relé. Bueno, miro y hago la traducción de números, ¿no? De uno a otro. Esa es una opción. Otra opción que os va a pasar mucho, que la base tiene los 2 números por cada borne. Es decir, en el A1, por ejemplo, pone A1 y 13. En el A2 pone A2 y 14. Las 2 numeraciones las va a distinguir. Una va a estar como en relieve hacia arriba y la otra va a estar como hundida en el plástico del componente. Suelen estar grabadas, bueno, en este caso es plástico, fundidas en el propio molde, y las diferencia de alguna manera. Lo único que tengo que hacer es fijarme dónde tengo la 1 y la 2, cómo está dibujado la 1 y la 2, y todas las numeraciones que estén igual que la 1 a 2 son las que tengo que mirar, las otras las ignoro. ¿Vale? Si tengo las dos es mucho más fácil. Me fijo dónde están el A1 y el A2, que esas no se repiten seguro en ninguna, y a partir de ahí saco en qué posición están dibujadas en la base las numeraciones que a mí me interesan. ¿Vale? De todas maneras, al principio acostumbraros a mirar el relé, que muchos de ellos, bueno, este lo trae, por ejemplo, serigrafiado sobre el propio plástico. Este modelo, que es un poquito, es el mismo, pero un poquito más antiguo, me lo dibuja aquí en una etiqueta sobre el cabezal. Vale. Bueno, estos son los relés, eso es lo que vamos a manejar en el cuarto montaje. Aquí tenéis para que hagáis esa numeración de bornes, pero con el redondo, ¿no? Con este de aquí. Lo que se trata es de coger un relé y mirando la etiqueta, completarme la figura que tenéis ahí en la ficha. Es decir, en estos rectángulos que hay aquí, en esta parte de aquí, tengo que completar las numeraciones. Os pone una de ellas como referencia, tengo que completar el resto. Estas numeraciones son de la base, del relé, de la base que tenéis en el tablero. Pero bueno, voy a necesitar seguramente coger el relé para ver los números que aparecen aquí. No todos lo tienen porque tenemos un modelo que no lo trae y otros sí, y en otros está borrado.
Pero bueno, es buscar hasta que encontréis. Hay alguno que trae la etiqueta completa y os lo pone. Vale. Y si no, hay otra manera de hacerlo, que es con la base. Inserto el relé y como mañana vamos a explicar el polímetro, midiendo continuidad, yo puedo saber dónde está el contacto, el abierto, el cerrado, cuál es la bobina. Todo eso lo vamos a ver mañana aplicado aquí al relé. Y luego completar también esta figura con ese mismo relé, el esquema que tenéis aquí para el pequeñito, hacerlo para el que tiene los pines en redondo, que tiene solo 3 contactos. Vale, eso es coger el relé y la base e intentar localizar todos los bornes que tengo en los dos. Bueno, mirad una cosa de los relés también interesante en el esquema. El relé, los relés normalmente el nombre que llevan, estos nombres que aparecen aquí, estas etiquetas, son lo que se llaman marcas, ¿vale? En un esquema. Esto de aquí es una marca. K1A es el nombre que recibe el relé. Los pulsadores suelen llevar la letra S, ¿vale? De switch. S1, S2. Las bornas habíamos visto el otro día que llevan la letra X. X1 es un bornero completo con un montón de bornas. Dentro del bornero X1 en este montaje tengo la borna 1, la borna 2, la borna 3, todo eso de ahí. Bueno, el K1A, que es el relé, fijaros que tiene la bobina dibujada en la primera rama abajo, pero luego tiene 2 contactos que se llaman también K1A, lo que me indica que son contactos del mismo relé, separados en otras partes del esquema. Eso es una característica de los esquemas que vamos a ver, que es que un elemento se puede separar en el esquema en sus partes. ¿Para qué? Pues para poder comprender por dónde pasa la corriente, para poder dibujarlo más cómodamente y que se pueda entender cómo funciona el circuito. Lo que se hace es dibujar la bobina por un lado y los contactos por otro lado donde a mí me interese. ¿Vale? Por eso la única manera de saber qué componentes de ese esquema pertenecen a K1A es a través del nombre. Todo lo que se llame K1A físicamente está contenido todo dentro de la cajita del relé, todo está aquí. Los contactos, la bobina, todo está aquí dentro. ¿Vale? Todo lo que lleve el mismo nombre es el mismo componente. Por eso los componentes tienen que tener también un nombre único. En el mismo esquema solo puede haber un único K1A, no puede haber otro K1A. Si hay otro relé será el K2A, si hay otro sería el K3A. Voy aumentando la numeración, pero el nombre tiene que ser diferente. ¿Vale? Bueno, ya más adelante veremos también más detalles de los esquemas, como al separar un componente de tipo relé o contactor siempre ponemos debajo una cruz o algún tipo de gráfico que nos indique dónde están las partes de ese componente. Ahí pone una cruz que pone NO a la izquierda, NC a la derecha, y pone 1.4, 1.3. Eso me está diciendo que el contacto normalmente abierto, normally open, está en el plano número 1, en la columna 4. Este plano es el plano número 1 y la columna 4, si miráis la numeración que hay en la parte de arriba, es esta rama de aquí, ¿no? De la derecha, ¿vale? El abierto efectivamente está en el esquema 1 en la columna 4. ¿Dónde está el normalmente cerrado? En el esquema 1 en la columna 3. La rama que está en medio está justo debajo más o menos del número 3 que hay en la parte de arriba, ¿no? Es una manera por coordenadas de localizar en qué plano y en qué columna tengo cada parte del componente. Si hay un proyecto que tiene varios planos, pues puede estar en el plano número 5 en la columna 7. Pues bueno, iría al plano 5 y en la columna 7 encontraré ese otro contacto del relé. ¿Vale? Hay veces que los esquemas con una sola hoja no me valen y tengo un proyecto con un montón de hojas que son una continuación de otra, el mismo plano. Eso se llaman referencias cruzadas. Lo explicaremos en el tema 3, lo veremos en el tema 3. Vale. Venga, preguntas hasta aquí. Os explico 2 cosas más y empezamos ya. ¿Hay alguna cosa? Bueno, ¿cómo vamos a ver un recordatorio de cómo trasladar ese esquema de, por ejemplo, de ahí? El que hicimos el otro día que os monté yo sobre el tablero era más sencillo, era solo el de la lámpara y el pulsador. ¿Cómo puedo cablear ese esquema que tenemos a la izquierda, que es este último que estábamos viendo, en el tablero donde he representado ahí pues las bases de relé, el bornero que tengo en la parte de abajo, la protección, y luego a la derecha, separado por una línea,
lo que tendría en la tapa del cuadro, ¿no? Que en vuestro cuadro va a estar en la parte de la derecha. La pregunta sería cómo paso de aquí, de ese esquema, al cableado. ¿Vale? ¿Qué proceso seguimos? Bueno, pues vamos a verlo, a ver si nos queda... Vale, vamos a quitar esto de aquí. Lo que os decía el otro día, ¿qué orden sigo yo? Yo empiezo por aquí arriba. Sigo este orden, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Hay que seguir ese orden obligatoriamente? No. Cada uno que busque, o cada dos, porque vamos a trabajar de dos en dos, el orden que a los dos os funcione. Pero sí os recomiendo que siempre lo sigáis, que seáis fieles a vuestras decisiones. Si decido que voy a empezar por el neutro y montar de abajo para arriba, pues lo hago siempre así. Si de esa manera, si dejo un esquema medio hacer un día y tengo que empezar al día siguiente, si yo voy marcando en el esquema lo que hice y sigo el mismo orden, es seguir, ¿vale? Si cada vez que lo hago distinto, me voy a liar seguro. Entonces, acostumbraros a seguir siempre un orden, ¿vale? Yo el que sigo es ese. Yo empezaría entonces por esta conexión de aquí y por esta conexión de aquí, ¿vale? Bueno, primero solo por la fase. Vamos a ir fase y el neutro al final. Empiezo por esa conexión. Esa conexión que me está conectando la borna L con el 1 del F1, ¿no? Es un cable que me une la borna L, que es la de alimentación, con el 1 del F1. Bueno, pues tendría un cable que me iría... Bueno, aquí me falta la borna L porque aquí no la tengo, pero vamos a dibujarla. Vamos a suponer que la borna L está aquí separada. Vale, esta es la borna L. La primera sí, pero tal como lo tengo aquí dibujado el bornero, vosotros la vais a tener aquí, pero es lo mismo. Vale, la vais a tener aquí en medio. Vale, es que este bornero no se corresponde exactamente con el que tenéis vosotros. Bueno, empezaría por la borna L. Tiraría un cable en recto a la canaleta, me metería por la canaleta y me iría al 1, ¿no? Esa sería la primera conexión. Yo ya marcaría en el esquema, así con dos rayitas, que ese cable lo tengo hecho. Esa conexión está hecha. ¿Por dónde sigo? Sigo por aquí. Sigo por este borne hacia abajo. ¿Qué tengo que unir ahora? Y este es el punto, iba a decir complicado, bueno, no es complicado, donde hay que prestar atención. La unión que yo tengo que hacer es toda esta unión de aquí. Esta unión de cable, pero esta unión, fijaros que es la misma, es el mismo potencial. ¿Vale? Todo eso que estamos marcando ahí en amarillo, todo eso es lo que llamamos un potencial. Potencial en un circuito es todas las conexiones que las puedo recorrer directamente con conductor sin pasar a través de ningún contacto. Es decir, todo lo que esté directamente unido por conductor es el mismo potencial. Fijaros que ahí todo está unido por conductor y no necesito pasar a través de ningún contacto. De hecho, yo he dibujado el trazo directamente en el esquema sin atravesar ningún contacto. Todo eso es el mismo potencial. Mi recomendación es que el potencial lo cabléis de una vez. Es decir, en vez de seguir por esta rama y hacer solo la línea vertical, en la rama de la izquierda, voy a cablear todas las conexiones del mismo potencial. Y luego sí, ya sigo por la izquierda hacia abajo. ¿Vale? De esa manera no me voy a olvidar nunca ninguna conexión en el circuito. Esa manera de no olvidarse nunca nada. Bueno, para hacer un potencial, en lo que me fijaré será en qué puntos tengo que unir entre sí eléctricamente. Tengo que unir el borne 2 del F1 dentro del cuadro. Dentro del cuadro tengo también el 2,1 del K1A y el 1,1 del K1A. Todo eso está dentro del fondo del cuadro. Y luego en la parte de fuera del cuadro, ¿qué tengo? Pues tengo el 1,3 del S1. Y como elemento de paso entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo que decíamos el otro día, utilizo la borna, ¿vale? Como elemento intermedio de paso. Es decir, yo cablearé aquí dentro del cuadro todo lo que vaya conectado entre sí en ese potencial dentro del cuadro, llevo un cable hasta la borna, en este caso 1, y desde la borna 1 ya me iré al pulsador S1 que lo tengo en la parte de fuera, ¿vale? Todo lo que está en el mismo sitio lo voy puenteando entre sí
y para pasar a otro sitio distinto de la instalación tengo que pasar a través de las bornas. Esa es un poco la idea que vamos a seguir siempre. Vale, esto es lo único, entre comillas, complicado de los cableados. Pero bueno, una de las finalidades de esta primera práctica es que os quedéis con esa idea de cablear, ¿vale? Cableo todo lo que está en el mismo sitio entre sí, haciendo puentes, y luego salgo a través del bornero a lo que tengo fuera. O si estoy cableando fuera, lo que está fuera, por ejemplo, a la botonera, puedo hacer puentes entre sí, todo lo que está al mismo potencial, y luego vengo con un cable a través del bornero para conectarlo con lo que tenga que conectar dentro del cuadro. Vale. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Empezamos por el 2. Empezamos por aquí, por este borne de aquí, ¿vale? Que es el 2 del F1. Lo tengo que unir con el 2.1 del K1A. Vamos a hacer que el K1A va a ser este. ¿Vale? Este sería el F1 y esa base va a ser el K1A. ¿Dónde tengo el 1.1? El 1.1 yo lo tengo aquí. Bueno, no lo vais a ver. Si hago un zoom ahí grande. ¿Veis? Esta es la base que tiene la doble numeración. Yo he marcado ahí en rojo la numeración que me interesa de las dos. Como el A1-A2 es la numeración que está a la derecha, todos los números que están a la derecha son los que yo tengo que mirar. Los que están a la izquierda los ignoro. ¿Vale? Por tanto, si me fijo arriba en el A1 está a la derecha, en el borne de abajo tengo el 1-1, que es el que yo tengo que mirar, ¿no? El borne que yo tengo que conectar es este de aquí. Tengo que conectar ese borne y además también tengo que conectarlo en el potencial con el 2.1, que es ese de ahí. ¿Vale? Esos dos bornes van a ir conectados con el borne 2 que teníamos marcado aquí. Entonces sacaré el cable, miré por ejemplo al 2.1, meto el cable ahí y saco un segundo cable del mismo borne, lo bajo a la canaleta y lo subo en perpendicular al 2.1. Vale, esa sería la conexión de ese potencial dentro del cuadro. El 2 está unido con el del F1, con el 2.1 del K1A y con el 1.1 del K1A. En todos los bornes del tablero, con la excepción de la parte de abajo del bornero, puedo meter hasta 2 cables en cada borne. ¿Vale? En la parte de abajo del bornero, que son estos de aquí abajo, ahí solo puedo meter 1. ¿Vale? En los demás puedo meter 2. En la parte de arriba del bornero 2 y en el resto de cables 2. ¿Vale? 3 no puedo meter en ninguno. Si en un momento dado me veo con la necesidad de poner 3, es que lo estoy haciendo mal. Tengo que mirar bien el potencial y seguro que va a haber uno en ese potencial que solo tenga 1, pues ahí lo voy a llevar. Bueno, ¿me seguís hasta aquí lo que voy intentando hacer? ¿O alguien se me perdió ya? Yo tengo, no entiendo por qué conectas en dos. Porque en el esquema están unidos directamente con una línea. Lo que yo dibujé en amarillo por encima, quiere decir que eléctricamente tienen que estar unidos. Es decir, tengo que unirlos con conductor. ¿Y el 2.2 dónde estaría? El 2.2 está al otro lado del contacto, ya es otro potencial. Cuando tengo por el medio un contacto, ahí el potencial ya cambia, ya es otra parte del circuito distinta. Fijaros que el 2.2 aquí lo tendría arriba. El 2.2 concretamente pues va a ser este borne de aquí. Es este borne de aquí. Pero lo tengo separado, en medio estaría el relé con los contactos. Bueno, no acabe el potencial todavía. Tengo que ir a la borna 1, y de la borna 1 me tengo que ir al 1.3 del S1. ¿Desde dónde conecto la borna 1? Pues desde uno de los sitios, uno de los bornes donde solo tenga un conductor. Tengo dos opciones. Puedo sacar un cable desde aquí o puedo sacar un cable desde ahí, no, desde aquí. ¿Vale? Son las dos opciones. O desde la protección o desde el 1.1 del K1A. ¿Desde dónde lo saco? Normalmente el recorrido de cable que sea más corto. Tal como está dibujado aquí, si estuviesen de esa manera en el tablero, yo lo sacaría del 2 de la protección porque el tramo de cable va a ser más cortito. Se intenta siempre economizar el cable, ¿no? Mientras más corto, mejor. Mejor porque así la corriente también va a recorrer menos recorrido y va a haber menos caídas de tensión y demás. Pues sacaría un cable
aquí a la borna 1, ¿vale? Intentar hacer esta conexión un poco mejor. Ahí a la borna 1. Y finalmente, de la borna 1 ya por fuera a la botonera, ¿no? Al 1,3. Vamos a suponer que el S1 es este de aquí. El S1 va a ser este, ¿vale? Ese va a ser el S1. Pues nada, sacamos un cable de aquí. Iría conectado por dentro de la botonera al 1,3. Ya os decía el otro día que cuando tengáis solo una numeración es porque esos contactos se pueden mover. Pues debajo de ese pulsador al que a mí me interese, conecto el 3 y está, ¿vale? El 1,3 se corresponderá con el 3, el 1,4 con el 4. Este potencial ya está, ya puedo venir al esquema y marcarlo, está completo. ¿Por dónde sigo? Pues por la izquierda y hacia abajo, ¿no? Seguiría por esta parte de aquí. Es decir, tengo que unir ahora el 1,4 del S1 con la borna 2 y a su vez la borna 2 por arriba con el A1, ¿vale? Fijaros que en las bornas las conexiones que hay aquí arriba son las que están dentro del tablero y las conexiones que van para aquí abajo son las que están fuera del tablero, ¿vale? Por eso hace como de frontera, de punto de paso. Pues nada, desde el 4 voy a dibujarlo por arriba para no cruzar el cable y que se vea mejor. Me iría a la borna 2. Ahí. Vale. Este potencial lo termino con la borna 2 con el A1, ¿no? ¿Dónde está el A1? El A1 es este borne de aquí, el que estaba encima del 1,1. Vale, este de aquí es el A1. ¿Por dónde voy a llevar el cable? Lo voy a pasar por encima de la conexión del A1. El cable va en recto a la canaleta igual. Yo aquí lo voy a dibujar por un lado para no cruzar la línea, pero en el tablero iría por encima. Ese cable saldría por ahí, iría conectado, decíamos, con la borna 2, ¿no? Ahí. Ya tengo esta rama, la parte de fase ya terminada. Esto lo marcaría ahí como completado. ¿Por dónde sigo? Bueno, el potencial amarillo lo tenía, ¿no? Pues debería de seguir por aquí. El 2,2 del K1A con la borna 3 y con el 1 de la lámpara. ¿Dónde tengo el 2,2? Los cerrados en estos relés están en la parte de arriba. Lo tengo aquí, el 2,2 es este. Si lo vemos, este de aquí, ¿vale? Ese es el 2,2. De aquí sacaría un cable que tendría que salir hacia arriba. Y ese habíamos dicho que iba conectado con la borna 3. Pues nada, sacaría el cable por donde tenga la canaleta. Aquí, bueno, voy a llevarlo por el otro lado para no cruzarlo. Suponer que vengo a la canaleta que tengo por este lado. Me iría a la borna 3, ¿vale? En esta utilizamos uno solo. Y luego de la borna 3 al 1 de la lámpara, ¿no? Las lámparas, bueno, aquí están diferentes a como las tenéis vosotros, aunque alguno pueda que tenga esta disposición. Si tenéis esta disposición que hay 4 LEDs en una canaleta, hay uno que es el neutro, que es común a las 4 lámparas, porque vais a ver que hay 4 cables que salen de dentro de las lámparas a una de las regletas. El 1 del resto de lámparas es el que queráis. En algunos tableros están puestos en orden, en otros no. Entonces cogéis, por ejemplo, este, ¿no? El neutro aquí está marcado en el esquema con una N. Ese sería el 1, por ejemplo, de la primera lámpara. Pues nada, si lo tengo que unir, ¿con qué? Con la borna 3, ¿no? Sacaría otro cable más.
que se uniría ahí. Vale. Y ese potencial también estaría. Ese estaría ya cableado. Me quedaría este tramo de fase de aquí, que sería unir el 1,4 con la borna 4 y con el 1, aquí pone P1, pero esto sería otra lámpara distinta, sería P2. ¿Vale? Y la conexión del neutro, que todavía no lo he hecho, que la dejo siempre para el final. Bueno, pues vamos rápidamente. El 1,4 del K1A. Los 4 están también en la parte de arriba del todo. El 1,4 sería este borne de aquí. ¿Vale? De aquí tendría que sacar un cable. Y ese tengo que unirlo con la borna 4, ¿no? Del X1 y con otra de las lámparas. Pues nada, vamos a la borna 4. Aquí sí que voy a tener que cruzar ya el cable, sí o sí. Vamos a cruzarlo aquí y ya me iría a la borna 4. Y de la borna 4 decíamos a otra de las lámparas, ¿no? Sacaría el cable por fuera. Por ejemplo, pues a la siguiente, que sería esta de aquí. Cruzo el cable también ahí, no tengo más remedio. Y esa sería la conexión a la otra lámpara. Este potencial ya hecho también. ¿Qué me queda por hacer? El neutro. El neutro consiste en unir la borna 5 con el A2 del K1A, que sería este borne de aquí, y con el neutro de las lámparas. Y dentro del tablero tengo que unirlo también con el 4, que es este de aquí, que es por donde va a entrar la alimentación del neutro. ¿Vale? Habíamos dicho entonces el 4. Voy a dibujarlo por un lateral, aunque se conecta desde abajo también en el relé. Con el A2. Esto tengo que unirlo también con la borna 5. Es decir, sacaría una conexión de la borna 5 que me iría también a la 2. Y finalmente la borna 5 con el neutro de las lámparas. Bueno, me está quedando bastante gocho, pero porque se me ha estropeado el lápiz y estoy con el ratón, y con el ratón es un poco complicado. Al neutro. Vale. Y ya solo me quedaría el qué, la alimentación del neutro, ¿no? El cable que siempre nos olvidamos. Este estaría, me quedaría la unión hasta la borna del neutro, es decir, sacar un cable de aquí que tendría que ir al neutro. Sacaría el cable de la alimentación a la borna azul del neutro. Y ya estaría completado el esquema. Ahí ya habría terminado. Ahora ya sería cuestión de poner los cables de conexión, neutro, fase y el de tierra, si lo tiene, y a probar. Cogeríamos el relé, me pediríais el relé que está aquí, ponemos el cabezal del relé y se realiza la prueba. Vale. No sé si se entendió más o menos el proceso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, vamos a coger los tableros con el número verde, ¿vale? De 2 en 2, de 2 en 2, y bueno, si alguno está montado lo descableáis, quitáis el cableado y empezamos a montarlo. Cable rojo lo cogemos de allí, de ese cajón de cable rojo, y si necesitáis más cable me lo pedís. Sí, lo que pasa es que yo ahí en lo que tenía dibujado no lo tenía, pero sí. Hay que dejar una borna tapada con cinta aislante.